que ver con saber absorber las energías de lo que se nos opone. ¿Sí? Ustedes saben que la parashá anterior, la semana anterior, era donde Jacob venía caminando y tiene un encuentro con un lugar que le llamaron la escalera de Jacob, que era donde se conectaba el cielo y la tierra. Hay niveles que están detenidos en nuestra vida por una cuestión de mérito. Y es necesario que cada uno de nosotros tengamos claro que el mérito no es el arrepentimiento inmediato. La gente dice, bueno, ¿qué pasa? Que ahora me puse las pilas hace 15 días y las cosas no me salen como yo quisiera. La pregunta es que habría que preguntarnos, ¿cuántos años no nos pusimos las pilas? Nosotros tenemos, y esto no tiene que ver con la culpa ni nada raro, pero hay una cuestión de mérito, que nosotros por hacer tanto hincapié en la gracia es maravillosa, la gracia nos dio la salvación, nuestra gracia es por medio de Jesucristo, ya lo sabemos. Pero hay una cuestión de mérito y reparación. O sea, se los digo mejor, dice la Escritura, que Israel no guardaba ciertos Shabbat. En la cantidad de Shabbat que no guardó, eran 40 años. ¿Cuántos años después vagó por el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida? 40 años. Y sin embargo Israel le hacía caso a Moisés, Memshish, y el nombre Moisés significa Mesías también. Entonces, había una cierta obediencia, había un cierto orden. Entonces, en esta semana lo que nosotros tenemos que considerar es las expectativas, cómo manejamos las expectativas de los cumplimientos de las cosas y con nosotros mismos. Porque si uno no maneja bien las expectativas, va a decir, como les acabo de decir, hoy me porto tan bien, hago tan bien las cosas y todavía el Señor demora sus promesas. El Señor no está demorando las promesas. Lo que está haciendo es dándonos una pericia para que empecemos a manejar bien los nuevos estados que tenemos que tener. Nosotros como Israel sabemos que en el mundo espiritual Israel no es la nación física de Israel. Israel tiene que Roshli significa somos cabeza o tenemos cabeza. Toda persona que agarra un compromiso en el mundo espiritual con Dios y empieza a ser cabeza es un Israel. Siempre va a empezar a tener un conflicto con dos energías, dos imparticiones, dos espíritus, llamado uno Labán y el otro Edom. ¿Sí? Labán y Edom o Esaú también. Labán era el suegro de Jacob, ¿sí? Y tenía una característica, Labán. Representa la codicia. Labán representa la codicia. Y ustedes saben que antes había que trabajar por la esposa durante X cantidad de años para uno poder tener el permiso de casarse, una cosa así. ¿Sí? Bueno, resulta que él quería a una de las hijas y Labán le enchufó a la otra, por decirlo así. Una vez que terminó, dice, bueno, podés estar con mi hija. Bueno, pero no era esta, era la otra. Bueno, ¿querés esta a la otra? 7 años más, 14 años de laburo. No lo hacían todos a esto. Lo que Labán está representando es el favor que viene a nuestra vida cuando uno tuvo una atadura almática no correspondiente. Por ejemplo, estar recibiendo algún tipo de favor que no nos correspondía. ¿Sí? Un tío que nos prestaba la bicicleta y nos decía que estaba todo bien y que todo bien, y después de 4 años dice, che, bueno, estuve haciendo cálculos en dólares y es la bicicleta más los euros de esto, de lo otro, y te pide un auto después. ¿Está? ¿Conocen a gente así? Eso se llama el espíritu de Labán. ¿Por qué le dice Jacob a Esaú? Esaú era el hermano, cuando el hermano que representa a Esaú representa la envidia. Y las dos cosas siempre van de la mano. La codicia y la envidia. Primero te codician lo que tenés.
hasta que un día se dan cuenta que vos tenés lo que tenés porque sos algo. O sea, algo pasa, por lo cual Dios te está bendiciendo. Entonces, después te envidian, que no es lo mismo. La envidia ya es a lo que vos sos. Es un enojo porque vos sos algo. ¿Me explico? ¿Por qué Jacob le dice a Esaú, a ese hermano? Me imagino que ya todos lo han leído esto. Jacob venía con sus grupos grandes, su ejército, y sabía que Esaú estaba cerca. Esaf tiene que ver con la palabra Edom, que tiene que ver con la palabra rojo, que tiene que ver con una persona acalorada, nerviosa, ¿sí? Una persona no de cabales. ¿Por qué le dice a la salida? Le dice, yo estuve con Labán, hace 14 años que estoy con él. Porque en la entrada había dos posibilidades, que ese hermano Esaú, ¿se acuerdan que Esaú era el que físicamente tendría que era el heredero de la promesa? ¿Sí? Lo cual también nos da una ilustración. Jacob es el arquetipo de la persona que sin merecer físicamente algo, recibe por santidad y por humildad y por ejercicio. ¿Me explico? Es parecido como Isaac e Ismael, que uno era, ¿sí?, el hijo de la promesa, el otro era hijo de Agar. La cuestión es que Labán le dice, Jacob le dice, hace 14 años que estoy. ¿Qué le quiso decir eso? Cuando viene Esaú, sabía que Esaú venía con una energía de envidia y de mal ojo, lo quería ver que tenía el otro, y le dice, hace 14 años que yo no permití que eso se me meta dentro. Yo me casé con las hijas de Labán, tuve familia, se expandió, y el espíritu de Labán nunca se me metió. Primera lección. Las fuerzas oponentes, opositoras del mundo espiritual opositor, son derrotadas si a uno no se le mete lo mismo. Jacob no peleó en igualdad de condiciones contra Labán. Y hay una prueba. Jacob era un experto en el mundo espiritual y podía hacer cosas, por ejemplo, ¿se acuerdan la reproducción de las cabras y las ovejas que dicen que había unas rayadas? El ejercicio de Jacob podía haber sido hecho desde la codicia y hubiesen sido dos codiciosos, ¿sí? Y ahí hubiese habido guerra. ¿Por qué Labán no pudo ni pelear contra Jacob? Porque ya lo venció de entrada, porque él se movía pero no por codicia, por altruismo, tenía otro espíritu, como habla del profeta Daniel, había en él otro espíritu superior. ¿Se entiende? Sí. Labán representaba la codicia. Cuando en el versículo 4 le dice, hace 14 años que estoy, dice, sin codicia gané familia, sin codicia gané animales, sin codicia gané la tierra, sin codicia tengo el favor de Dios. Entonces, un metamensaje significaba para el mismo Esaú, vos vas a perder igual, te voy a derrotar, mirá que yo ya lo gané al que te sustenta, aquel que te daba la energía a vos, que era la energía de la codicia, ya lo gané hace 14 años que México-Argentina. Porque en el fondo, Jacob era un hombre de bien. Y los hombres de bien no buscan ir a la guerra. Son como Rusia, nunca busca ir a la guerra, pero siempre la verdad, siempre es la nación que, cuando vas a la guerra con Rusia, es la última nación que vas a pelear. Así le dijeron a los nazis. Cuando los nazis le dijeron a los rusos, ahora queremos guerra, ellos respondieron así, Rusia nunca quiere ir a la guerra, pero siempre es la primera que le pone un fin a la guerra. ¿Ah? Pareció prorruso lo que dije, pero bueno, entienden. ¿Ah? Edom es el arquetipo de la envidia del Estado. Porque vos tenés que saber que cuando luchás en el mundo espiritual, en realidad lo que están codiciando de vos no es lo que tenés, sino cómo estás. Le da más bronca al núcleo espiritual que se está oponiendo, le da más bronca que estés bien. ¿Sí? Y antes que alguno se asuste, uy, no, esto...
¿por qué es así? Bueno, porque estamos en el mundo. El mundo se llama olam, ocultamiento. Y detrás de este conflicto está Dios. ¿Qué quiere Dios? Saben que la historia termina que la codicia de Labán terminó siendo la prosperidad de Jacob. Y la envidia de Esaú terminó siendo la unción de Jacob. O sea, no solamente perdió Labán todo lo material que podría haber terminado, sino que el hecho de que haya codiciado algo de Jacob lo fortaleció y le terminó dando... O sea, si no hubiese estado Labán y Esaú, Jacob no sería Israel. ¿Entendés? Ya era grosso ser Jacob, ¿eh? Ustedes saben que Jacob es el que se planta, ya significa pie firme, significa muchas cosas, pero... 32:11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Sí, Jacob era un hombre de Dios, era un sadik, pero no era de plástico. Y nos da una gran enseñanza. Es en dónde pones tus miedos. La persona que niega sus miedos no los administra. Y después vas a ver el cumplimiento que Dios le da, porque esa oración se la hizo a Dios. Dios tomó nota exactamente de lo que lo preocupaba a Jacob y desde ahí le soltó las bendiciones. Y hoy en día tenés líderes, tenés personas, tenés congregantes que no saben qué hacer con el miedo y están mal. Está todo bien y les tiembla el ojo. ¿Cómo anda bien? Y se les tiembla el... Una persona que niega lo que le preocupa y lo que le duele o lo que tiene miedo, no lo puede gerenciar a nivel interior. Es como ir a terapia y decir, ¿sí, cómo estás? Bien. ¿Qué querés que hablemos? Nada, está bárbaro. ¿Y qué quisieras que encaremos? Nada, para nada. Entonces, cuando estás pagando el puente te va a decir el terapeuta. Miedos en el lugar correcto. Tengo miedo de que mi ministerio no logre el despegue que yo quería. A toda persona que le importa algo, y tiene un poquito de miedo que no salga ese algo. Vos tenés una planta y tenés miedo de, se quemó la planta, no sé. Ahora, ¿dónde pones ese miedo? Versículo 11 de vuelta. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo miedo. No venga el caso que hiera a la madre con los hijos. Eso de la madre con los hijos estaba hablando de todo lo que había hecho a nivel familiar. ¿Sí? Lo que dice ahí es que decidió tener una confesión tan abierta con Dios para no cargar con cosas, porque si él cargaba con tensiones y miedo, su sistema familiar se vería deteriorado. O sea, ¿viste cuando la gente tiene un problema en el trabajo y no lo administra y viene loco a la casa o loca? ¿Te ha pasado? Hola, mi vida, ¿cómo te sacás? ¿Cómo andás? Pero, ¿viste? Y tan locos así. Y después, ¿cómo te fue? No, bien. Ni exaltación de los miedos. La gente que no puede vencer sus periodos y avanzar a cosas es porque no habla de sus miedos. Tenés miedo de ser mala madre, tenés miedo de ser mal padre, tenés miedo de ser mal administrador, mal esposo, tenés miedo de mandarte una macana en el trabajo. ¿Quién les pasó eso? ¿Tienen miedo? ¿Han tenido miedo? Que te rete un jefe, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿Una dosis de temor es normal? ¿Me explico? No lo cancherees nunca al ministerio. Si lo estás canchereando al ministerio, significa que estás en la cuerda de la desidia, estás al borde de la caída. No, bueno, con esto me sale, yo lo hago más o menos así y ya está. Ni negación. A mí
me produce... A ver, ¿viste esa gente que le preguntás cómo anda y siente todo bien, dice? ¿Te ha pasado? Después no sabés qué creer. Es decir, todo bien siempre ando que todo bien. Pero después a lo mejor no tienen fuerza para congregar, para servir, o ves que nosotros en el mundo espiritual somos perceptivos, sabemos cuándo. Pero 15 días dijo que estaba todo bien. No le hubiese convenido decir, estoy con unos prohibitas, me puede ayudar, se va a morar. Bueno, versículo 13. Y durmió allí aquella noche. Tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Los sabios dicen que eso pudo ser contraproducente, porque si alguien te envidia, lo peor que podés hacer es decir, che, ¿querés uno de mis regalos? ¿Entendés? Si es la envidia lo que lo mueve el otro, decir, ¿querés uno de mis regalos? Pero hay escritos de los sabios donde hablan cómo está escrito realmente. Dice, y a causa de su hermano, él hizo un regalo al lado oscuro. No es lo mismo. Vos vas a encontrar en Deuteronomio que en el día de Yom Kippur hay dos animales presentados. Uno para uno de los nombres que se utiliza para el Señor y otro para alguien que administra el lado oscuro. Son dos animales ofrecidos. ¿Sí? El cordero ya lo sabemos, es figura de lo que es. Y el otro dice, y será echado al desierto, impondrán las manos sobre él, cargarán culpa y andará por el desierto y será muerto. ¿Sí? Y será para el espíritu de... Y hay un nombre ahí. ¿Me explico? El regalo no se lo hizo al hermano, se lo hizo a una parte del mundo espiritual donde él sabía que estaba flojo. A una parte espiritual sería que él estaba flojo. ¿Quién? Jacob. Sí. Porque, y esto me permite aclarar, gracias. ¿Vieron que siempre se enseña que estaba Jacob, Esaú no valoraba la primogenitura? Jacob sí, entonces le hizo un guiso y le agarró la primogenitura así. Sí. ¿Vieron que siempre en las iglesias se enseña como un ejemplo eso? Sí. ¿Sí? De hecho, yo mismo una vez, si no lo aprovecha, agarramos la bendición y si vos lo entendés así, terminamos entendiendo que los vivarachos agarran las cosas. No sé si me entendés. ¿Me explico? Jacob iba a agarrar igual la primogenitura. Porque la sincronía del mundo espiritual, las leyes espirituales, iban a encargar igual de Saúl. ¿Me explico? No era la cuestión. Dios no dio el mandato a hacerle un guiso y cuando venga el otro, como no valora la primogenitura, le agarras la primogenitura. Porque el reino de los cielos no es de los pícaros y los vivos y los oportunistas. Tiene que ver con las personas que valoran la bendición, pero los que tienen mérito. ¿Me explico? Jacob se podía haber ahorrado. O sea, ¿cuál es el problema de Jacob? Que mientras Jacob estaba piola, Esaú iba al campo y laburaba, y él pedía prestado un poquito de guiso, otro poquito de él, y claro, eso sumó, y después en la confrontación del mundo espiritual, Esaú tenía esos registros anteriores que lo avalaban. Decir que lo avalaban en lo natural nomás. ¿Me explico? Y aparte que Dios lo permitió porque después toda esa impartición pasó a nombre de Jacob. Agarró todo Jacob. ¿Se entiende? Sí. Nunca recibas nada de un avaro. ¿Sí? No recibas nada de avaros. Y lo del versículo 3. Se durmió en aquella noche y tomó lo que vino a la mano presente para su hermano Esaú. ¿Sí? Se da acá por su hermano Esaú, dice ahí. Aunque la 960 lo de para su hermano. No es lo mismo por su hermano que para su hermano. No fue para su hermano, fue por su hermano. O sea, que hizo una sedacá que aniquiló en el mundo espiritual la fuerza de Saúl. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí. Neshama, acá, Neshama lo Mavé. ¿Qué significa?
El alma que hace sedaká es el alma que no ve la muerte. Y no que nos morimos físicamente, ¿no? El espíritu de la sedaká es tan poderoso que en rango es mayor que el ángel de la muerte. O sea, no sé si me explico. Es que uno de los 10 principales, o sea, tiene un gran trabajo, anda buscando a la gente cuando se mueren. ¿Me explico? Y dice Maim Aharonim, que bueno, que tiene que ver con de dónde sacaba la energía Esaú. ¿Qué dijimos? ¿Qué espíritu obraba en Esaú? La envidia. Envidia. ¿Y qué es envidia? ¿Que quieren tener lo que vos tenés? No, lo que vos sos. El estado de la persona. El estado de uno. Lo que uno es. Ahí está la pista. ¿Te escucha Dios? Llore, patalee, ¿me escucha Dios? Salten, tiren, ¿me escucha Dios? Por sobre cualquier cosa, ¿me escucha Dios? ¿Sabes lo que es eso? Que Dios lo escuche a alguien. Y no es técnicamente que escucha, te responde. ¿Me explico? Sí. Una cosa, vos cuando en guerra espiritual no es ganar. Hay 3 cosas. Es la victoria, la capitalización del poder que está obrando y la autoridad sobre esos poderes para siempre. Por eso dice Números, ¿quién fue el hechicero más poderoso de la historia? Balaam fue el hechicero más poderoso, ¿sí? El nombre incluso, ese fue el más poderoso. ¿Y qué le tuvo que dar? Dios le tuvo que admitir, mirá, si vos querés pelear, pero te voy a decir una cosa, contra Israel no hay hechicero, adivino, agorero, no hay. Y léanlo bien, no dice, mirá que es fuerte, mirá que Jacob es de Israel es fuerte, mirá que pelean también. No, no hay. ¿No? ¿Me explico? Fue por la victoria sobre Labán. Tomó el fuego, ¿sí? Redimió la chispa que sustentaba a Labán. Y aparte después la de Esaú. Por eso tampoco la envidia puede trabajar contra Israel. Israel es una nación chiquita así, 8 millones de personas en medio del Medio Oriente, que es la mayor importadora de frutas. ¿Cómo puede ser una nación desértica que importe frutas? Y no están muy cómodos los primos ahí. Las naciones ahí no están cómodos, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, entonces vamos a ver. Uno tiene que saber hacerse de acá correspondiente a si se le ha escapado mérito negativo en algún momento. Que no, o no se ha esforzado, o... ¿Me explico? Mérito. Y es importante hablar del mérito porque destruye el delirio mágico. Fe no es magia. Miren, se lo muestro. Siempre los desequilibrios son cosas que no están bien. Pero la gente dice, me voy a poner las pilas con Dios. Supongo. O qué sé yo, con el servicio. Y la persona se da cuenta, uy, estamos flojos con el evangelismo, o estoy flojo en el evangelismo, y se da cuenta que Dios quiere que suba. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cree que hay que hacer? Pensar, salir. Salir a predicar. Cree que es mecánico. No entiende, cree que es, yo no hacía, me pongo las pilas y lo hago. Pero no sabe que hay un mérito
que te hace o cumplidor o no de me doy cuenta que tengo que evangelizar, ok. Basta. Chao. A partir del lunes evangelizo. Me voy con la bicicleta. Pinchó la bicicleta. Me voy con el coso. Pinchó el coso. Me voy a la plaza. No hay nadie. Y vos decís, parece, pero parece adrede. Le predico al compañero de trabajo que, se fue a Canadá a vivir. Murió. Vos decís, pero parece adrede que me quiero poner las pilas. Entonces, si hay cosas que no administraste bien, con una energía inadecuada, no es que cuando se te dé el chispazo lo haces, te vas a frustrar, vas a frustrar el misterio, no entendés cómo funciona. ¿Me explico? Sí. El creyente occidental cree que lo hice mal, listo, lo rompo y lo hago bien. No, tenés que saber por qué no lo hiciste bien. ¿Qué pasa que no lo estás haciendo bien? Que no lo hiciste bien esos 2 años. Para tener conciencia y reparar adentro y que después salga afuera. No me pongo las pilas. No la saqué esa materia. 2 años sin sacar esa materia. Pero esta vez lo hago. El lunes saco la materia. La pregunta es ¿por qué no sacaste la materia esos 2 años? Hizo Sedacá. ¿Sí? Sedacá, ustedes saben que significa un acto concreto de ayuda a alguien que no tiene y que eso libera fuerza y autoridad en el mundo espiritual. Porque en el fondo, chicos, amigos y hermanos, esto tiene que ver con autoridad espiritual. Nadie hace algo si no tiene autoridad espiritual. 16. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Ok, lo que estaba haciendo 2 cosas. Jacob no era un improvisado de guerra espiritual. No era un improvisado, era un estadista. Lo que hizo es que al pueblo lo dividió como en bloques, para varias cosas. Número 1, para que no fuera... porque en esos bloques de administración, en esos grupos, cuentan los sabios, que empezaba a haber una siesta cíclica, lo cual también parece ilógico, porque ¿cómo? Vamos a tener una confrontación abierta y ese es el momento donde inauguro fiestas. Sí, porque el mismo pueblo siempre tiene la tendencia a desviarse para 2 lados. Tenés gente evitativa que no se clava una guerra espiritual, no hacen un ayuno, no ora a la madrugada, ya están directamente diciendo derrotame, pegame acá, te están diciendo, o sea, vergüenza. Pero tenés los otros también, que andan tenso y está todo, y la lucha, y la lucha, y la lucha, y la lucha, y lo único que hacen es se gastan al cohete. Por eso está la división de espacio entre tropa y tropa. ¿Me explico? Sí. Entonces, también te quiero decir una cosa. No te agarre el fin de año y te agarra la locura de querer acomodar en 15 días lo que desbarajustaste durante todo un año. Porque te vas a frustrar todo. Dividí bien tus tropas, sé un buen estadista. Entendé que las grandes victorias llevan tiempo y van a largo plazo, requieren planificación, táctica, técnica, estrategia, búsqueda del bien, búsqueda de victoria. ¿Entendés? Sí. ¿Cómo estás administrando tu energía? ¿Estás llegando bien a fin de año o estás llegando liquidado? Porque después vas a creer que es por Esaú. Mira, Esaú ni peleó. Léelo bien, ni peleó Esaú. Porque aparte, el enemigo no estaba afuera. Jacob terminó absorbiendo la energía de Esaú. Le hizo un favor a Esaú. Pero todo depende de cómo administrar tu energía.
Hay gente que está diciendo, ay, que termine este año, por favor. ¿Cómo estás administrando tu sentimiento de soledad? Si vos te sentís sola o solo, tenés que decir. Levanten su mano quien se siente solo ministerialmente. ¿Quién se siente solo ministerialmente? ¿O sí? Levanten su mano. O que no tenés el apoyo proporcional que te gustaría. Porque a veces no te sentís solo. Te apoyan, pero no te apoyan en la intensidad y en la claridad. No tienen ni pomo de idea. Es como, viste, es como cuando pasas una prueba y alguien te manda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Y cualquier cosa, viste, esos mensajes totalmente genéricos que vos decís. Me falta decir, che, ¿cómo andás? ¿Vos sentís cuando alguien está presente o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Y a lo mejor hay miembros de nuestro equipo de trabajo que no nos están apoyando como nosotros deberíamos. Y eso es normal. Esperaba que diga, eso está mal. Mira, es normal. Porque por algo, los líderes son líderes por algo. Y el líder siempre se va a sentir un cachito solo. Entonces tocalo que tenés al lado y sigue, ¿cómo manejas la soledad? Hay formas malas de manejarlo. Uno, la bronca. Lo voy a hacer igual, porque por más descomprometido y bagre que sean todos mis compañeros del ministerio, yo amo a Cristo igual. Soltaste una palabra de juicio brutal, lo subestimaste. ¿Tenés eso? ¿Tenés otro? Que niega. Si tu equipo como está, no, re bien. Te llegan una hora tarde, le decís 4 zapatos y te llevan 2 jotas, no entienden un pomo. Reaccionan cuando te ven con la extrasístole ventricular, cardíaca ahí afuera. ¿Estás bien? ¿Estás colorado? ¿Estás bien? No se les cae una idea. Nos pasa a todos los líderes, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Eso requiere oración de madrugada. Vos tenés que pelear hasta que sea un privilegio. Mirá lo que me pasó. Yo amo, mirá, hubo mucha gente que en estos, cuando uno anda mal de salud, aparecen pero posta, hermoso. Che, si puedo esto, si. Además sé que hay varios de ustedes. Un apoyo impresionante. Si más allá del, hola, misiones, ¿cómo estás? ¿Qué puedo responder? Ahora, en el fondo, la vida te está formando a vos. Es tuya la vida. Y está bien que te sientas así, solo, entre comillas. Pero tenés que saber cómo luchar esa guerra. ¿Me explico? Luchó la noche con aquel varón, ese que dice varón en realidad es un ángel, ¿no? 24, luchó con ese ser. Jacob se quedó solo y luchó con él. Yo también te hago una pregunta, ¿por qué Jacob no dice, che, hay un ser acá, vamos a pelear? Si tenía un montón de sirvientes, había soldados. Porque Jacob en el fondo entendía que esa lucha tenía que ver con si él se sentía solo en la lucha. Jacob no estaba queriendo ganarle al ángel. Y ese ángel, después lo vamos a ver, tampoco lo estaba queriendo destruir. Se le vino a oponer para arreglar una deuda espiritual ancestral que estaba por allá atrás y fortalecerlo a Jacob. 29. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declara ahora tu nombre, y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
vemos un extraño caso donde un ser humano termina en el mundo espiritual teniendo más autoridad que un ángel. Y ojo al piojo, porque las denominaciones evangélicas enseñan que ese ángel es Dios. Yo lo escuché 1000 veces. Luchó con Dios y se abrazó a Dios y por eso Dios lo bendijo. Qué raro Dios, o sea, le tuvo que pegar en la gamba, o sea, no era Dios ese ángel. Está aclarado, ¿eh? Lo escuché 1000 veces. Era un ángel. Vamos a hacer una comparación de dos cosas que están evidentes ahí. Los dos se preguntan el nombre. Los dos se mencionan el nombre. Hay un ser en la noche que está peleando con vos. No es intrascendente, ¿cómo te llamas? O sea, ¿no? ¿Vos le preguntarías? Ya no te pase nunca, ¿viste? Che, pero dame la billetera. Depende cómo te llamas vos. ¿Quién haría eso? ¿Por qué le pregunta al ángel? ¿Y por qué los ángeles llevan el nombre del rol que están haciendo? Si un ángel te da comida, es un ángel proveedor. Si un ángel te protege, es un ángel protector. Hasta que cambia el trabajo. ¿Me explico? ¿Y el nombre de él? El nombre de Jacob pasó a ser Cabeza. Israel. Israel es un nombre de rango angelical que no varía. Por eso es mayor que el nombre de los ángeles, el nombre de Israel. Entonces, bueno, lo que pasó ahí entre esos dos, que estaban tironeando, y le dijo: vos te llamás el que peleas conmigo. Hoy. Pero yo soy el que peleo con vos y con la raza humana y los voy a vencer siempre. ¿Entendés? Ahí agarró, por eso ahí en la escritura hay referencia que dice: recibieron nombres más excelentes que nombres de mayor tamaño. ¿Me explico? Y el versículo 29, el varón respondió, lo bendijo allí. Preguntas, ¿por qué preguntas por mi nombre? La alegría del peleador bajó como corona sobre Jacob cuando le dijo: vos hoy peleas contra mí. Vos sos un ángel que vino a oponerse. Está bien, por eso no me quedé decir tu nombre. Pero yo soy Israel, yo soy yo y mis generaciones hacia abajo. Eternamente existirán los que vencen cuando pelean con el ser humano y con los estratos angelicales. Israel es para siempre. Y eso dice que le soltó una corona de gozo a Jacob. O sea, ¿estás administrando la alegría de tu lucha o solamente estás quiero ganar y que se termine, quiero ganar y que se termine? Quiero sacar la materia que se... ¿Y si dura 6 años la carrera? ¿Cuándo vas a sonreír? ¿Cuando esté en el último? ¿Me entendés? Bueno, por eso decirle que tenés al lado: gestionar alegrías tuyas en estos días. Aparte estamos hablando de ángeles, hermano. ¿No te parece una cosa insólita que haya un grupo de seres que le llame estos pelean contra los hombres y los ángeles, de hecho, y vencen igual? Y aparte, no vencen porque les ganan. Vencen por una autoridad interior que es superior al trabajo angelical. ¿Me explico? Y cuando hablamos de ángeles, nadie debería subestimar lo que son los ángeles. ¿No te gusta? Entonces, ¿no te gusta la idea de llamarte Jacob a vos, Israel? Y saber que por más que Labán, el sabio, y lo otro, y los ángeles de la noche, todo, lo único que va a terminar haciendo es fortalecerte más. Y te terminan dando un sello más excelentemente que el que tenías, que ya era bueno, porque ya era Jacob. ¿Era poco llamarse Jacob? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
¿En qué parte del cuerpo el ángel peleó? Originalmente no dice muslo, habla de la descendencia de él. Porque el ángel quiso llegar a un acuerdo. Bueno, vos me vas a ganar, pero ya voy a pelear contra tus hijos y nietos. Así fue. ¿Entendés? Entonces cuando Jacob le pone el nombre de Israel, dice, bueno, pero acordate que mi nombre es el que vence para siempre. Entonces el ángel le tuvo que soltar la corona de gozo, porque ya la de la victoria ya la tenían. Le tuvo que sonar. ¿Estás entendiendo cómo vos tenés que gestionar tus emociones con el tema de gozo, no? ¿Se entiende? Sí. Versículo 30 y... A ver cómo está en la 960 y les digo cómo está. 32, 31, versículo 31, perdón, del 32. Que dice... Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ok. Sí, dice... Y cuando llegaron a Peniel... No, dice... Y el sol salió para Jacob, el cual lo curó y él se apoyaba sobre su muslo. No es exactamente lo mismo. Fue tan grande el ejercicio de autoridad espiritual de Israel que legisló cuándo debía salir el sol. Fue tan grande la gestión de su mundo interior de Jacob, de Israel, que terminó gobernando sobre su propia figura paterna, la cual terminó teniendo una manifestación física natural en el mismo astro llamado Shemesh, Sol. ¿Y qué es la figura del Sol? Es la figura paterna a nivel de las emociones del ser humano, ya lo saben. Pero ¿qué es en lo otro, en lo espiritual? ¿Qué es? ¿Qué marca el Sol? Le marca el reloj a los ángeles el Sol. O sea, fue tremendo, porque el ángel que estaba peleando contra Israel se terminó dando cuenta que el tipo llevaba un reloj que era el que gobernaba el ciclo de los ángeles. Ilustrativamente. ¿Me entienden? Sanó él su figura interna. El sol, aparte, si lo ves de forma gemátrica, habla de la sanación de la piel. Vienen desde respecto a la murmuración, ¿cierto? Es así, la persona que la hermana de Moisés murmuró, la agarró. ¿Está? Sí. Tiene que ver con la autoestima. ¿Está? En algún momento la autoestima de Jacob estaba media flojón, por eso andaba cerca de Labán. El versículo 11 del 33 dice: acepta, te ruego, el presente. Pues Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Tremenda curtida la de... Porque ¿sabes qué dice? Porque en el original dice... Kol leolam shmi. Mejor al mundo espiritual le dijo: acepten el presente, porque todo el mundo es mío. ¿Ves la escala? Al principio era una cuestión por unos animales, después era por un cachito de tierra, después por unas tribus, después terminó. Versículo 11: acepta, te ruego, el presente. Dios me ha hecho merced y todo lo que hay acá es mío. Pará, si vos sos un nómade, ¿cómo todo lo que hay es mío? Le hubiese dicho: esos animales son míos, todo es mío. Y vamos a analizar dos palabras ocultas aquí, ¿eh? La palabra Hanani. Soltó Jacob la palabra Hanani, que es la que derriba toda cosa rara en el mundo espiritual. Es un bazucazo al mundo espiritual la palabra Hanani.
que significa todo es mío. Pero no habla de lo material, todo directamente, todo. ¿Se entiende? Sí. Shechem, que está en el versículo 18. Mirá lo que pasó, o sea, él dice Hananí, y se transmuta todo, todo se transmutó a una región que no era la que estaba. Hizo transmutar toda la situación a otro lugar llamado Shechem. Le van a tener que como Siquem. Dice, después Jacob llegó a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Bueno, terminamos con esto. Versículo 11 dice que Israel terminó Hanani, todo es mío. Y vos sabés que escuchen esto, que una de las estrategias de la mala inclinación del mal siempre es, pero a vos te falta esto, vos estás carente, lo dijo con Java. Che, así que Dios lo puso en el huerto de Edén, sí, pero veo que te falta, pobrecito. ¿Viste? Sí. Esa es típica. Cíclicamente, ¿qué le dijo a Yeshua a la mala inclinación? Serán tuyos. Y no es una cara dura, es decir eso. ¿Y quién lo creó a todo eso? Eso se llama reparación. Sobre Jacob fue soltada 2 llaves, terminamos con esto. Fue Hanani, que es tipo todo. Estas luchas que estás viviendo al fin de año con cosas, lo único que te van a terminar es de revelar que lo tenés todo. Lo que pasa es que lo tenés adentro, no lo ves todavía. ¿Sí? Tenés que ser responsable, nada más. Buen administrador. Y Shechem no es que lo tenés todo, sino que sos completo. ¿Sí? Porque en el medio de la lucha, muchos de ustedes, muchos de nosotros, a veces nos preguntamos, ¿tendré la fuerza necesaria para seguir avanzando y para llegar a la victoria definitiva? Shechem, hermano, vas a llegar. Amén. ¿Se entienden? Amén. Que Dios les bendiga. 3 textos vamos a leer, porque esta es la forma técnica de una confrontación espiritual. ¿Sí? ¿Por qué Dios permite que esa persona que te molesta, te moleste? ¿Por qué? Porque hay una chispa de vida que está atrapada por esa persona que va a pasar a tus manos, a tu administración. ¿Me explico? Sí. Colosenses 1:16, ¿qué dice? Bueno, hasta aquí la para allá. Hacemos una aclaración, una especie de aclaración respecto a lo que es el Nuevo Testamento. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Viste? Por él, por quien es él y para él. Está en la palabra Hanan y Shechem. Por quien es él y para él. También te quiero decir, hermanos, porque ¿a alguno le tocó pelear con un ángel alguna vez? Sí, pero cuando tenía porción demoníaca hay que pelear con los ángeles. Han tenido peleas y ¿qué crees que cuando no puedes dormir, los pensamientos erran la cabeza, la inconstancia en el ministerio, la inconstancia en las decisiones, las luchas de tormenta espiritual? ¿Qué crees que es eso? Pónganse las pilas y entiendan que hay lucha espiritual. ¿Ah? Sí.